Hablamos entonces sobre el tema de evaluación, empezamos y habíamos tocado un tema, la evaluación diagnóstica, ¿cierto? Hablamos de algunos tipos de evaluación, todo lo encuentran ahí en la unidad, esta es la unidad 7. Hablamos de algunos tipos de evaluación, clasificamos algunos tipos de evaluación y algunas herramientas que se pueden utilizar dependiendo de ese tipo de evaluación. Hablábamos de evaluaciones por enfoques metodológicos, por tipos y por funciones, por finalidades, por agentes evaluadores, por momento, ¿cierto? Como diferentes tipos de evaluación. Queríamos llegar a qué punto, hablar de una evaluación integral, que se supone es como la evaluación que nosotros debemos estar realizando todo el tiempo, una evaluación integral que comprenda varias instancias del estudiante, varios momentos, etapas y características del estudiante, y empezamos a enfatizar en tres específicamente: la evaluación diagnóstica, pasas por favor, la evaluación diagnóstica, la evaluación sumativa y la evaluación formativa. Hablamos un poco sobre la evaluación diagnóstica, que es desde donde quisiera arrancar nuevamente, como por recordarlo un poco. Hablamos de la evaluación diagnóstica, les daba una recomendación muy importante, y es que evaluáramos y emitiéramos juicios de valor de las evaluaciones diagnósticas. Bien, que no siento que estoy como mal. Ya, esa es la de que se evaluara, o sea, se emitieran juicios sobre la evaluación diagnóstica, porque tenemos siempre una tendencia a hacer un diagnóstico, pero no a evaluarlo. Y eso sucede porque siempre estamos tratando de entender que evaluar es emitir un número, siempre una valoración numérica. Pero muchos, tal vez autores, dicen, no, la evaluación diagnóstica no se debe evaluar como tal, no se deben emitir juicios de valor, pero se deben emitir unos juicios de valor en términos de una retroalimentación, tal vez. O sea, si usted hace una evaluación diagnóstica, retroaliméntela. Establezca un estándar, establezca una línea base estándar de trabajo con sus estudiantes a partir de los diagnósticos que usted está realizando, ¿sí? Por eso es tan importante la evaluación diagnóstica. ¿Pasas, por favor? Pasa otra. Ahí es donde encontramos nosotros un punto de arranque muy interesante con la evaluación diagnóstica, y es, por lo general nosotros entendemos el diagnóstico como una evaluación para saber cómo vienen mis estudiantes. Si yo estoy en un curso o estoy orientando una asignatura que venga, digamos, como prerequisito o venga enlazada con otra, pues más aún todavía, ¿sí? Si yo estoy dando, no sé, el laboratorio 2, pues quiero saber cómo salieron del laboratorio 1. Bien, por lo general nosotros establecemos la evaluación diagnóstica para establecer ese punto de arranque, cómo vienen. Pero resulta que la evaluación diagnóstica tiene que ir mucho más allá, y por eso lo planteo con estas preguntas orientadoras que estamos viendo en la presentación. Importantísimo, importantísimo que la evaluación diagnóstica a mí me permita saber qué saben los estudiantes, pero qué saben con relación al conocimiento que viene, lo que se les pretende enseñar. Bien, les decía yo hace 8 días, no hay frases más frustrantes para los estudiantes como las que emitimos nosotros cuando decimos cosas como: ustedes ya deberían haber aprendido eso el semestre pasado, ¿cómo fue que pasaron a este curso? ¿Sí? Eso es un diagnóstico, pero es un diagnóstico que no deberíamos estar haciendo de esa manera, ¿no? El diagnóstico sí me tiene que establecer a mí una línea base de conocimiento, es decir, dónde quedaron para saber dónde arranco. Pero no es tan sencillo como eso. La evaluación diagnóstica me tiene que decir a mí, con los conocimientos que yo le voy a dar al estudiante este semestre, en relación a esos conocimientos, ¿qué saben ellos de eso? Primero. Lo segundo, tenemos que abordar las instancias de cómo el estudiante obtuvo ese conocimiento, es decir, qué experiencias han tenido ellos. ¿Cómo lo vieron? ¿Cómo lo trabajaron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuáles fueron las metodologías? ¿Cuáles fueron las estrategias? ¿Qué funcionó y qué no funcionó? Porque hay cosas que por más que las planeemos no funcionan. Es así, de sencillo. ¿Sí? Y sobre todo, algo muy interesante, que es una de las preguntas orientadoras: ¿cuáles son sus intereses? Es importante determinar cuáles son los intereses de aprendizaje de los estudiantes. ¿Bien? Porque nosotros damos por hecho siempre como docentes que tenemos el conocimiento pleno,
de que el estudiante necesita ese conocimiento y es que usted lo tiene que tener. O sea, quiere ser profesional en esta área, usted tiene que tener este conocimiento. Y a veces nos volvemos muy absolutistas con eso. Y eso es un problema, realmente se puede terminar convirtiendo en un problema, porque uno también tiene que partir de los intereses de los estudiantes. Aquí volvemos a la ¿cómo hacer? Tengo 30 estudiantes, yo no me puedo poner a sentarme con cada uno a ver qué quiere aprender o cómo lo quiere aprender. Sí, realmente no es posible para nosotros. No somos Finlandia. Bien. Pero lo que sí podemos nosotros hacer es establecer unas estrategias generales a partir de esos intereses. ¿Cómo puedo generar yo unas estrategias que abarquen los intereses de varios estudiantes? Las necesidades de aprendizaje, sus estilos de aprendizaje sobre todo. Es que otros, unos que son mucho más auditivos que otros, hay unos que definitivamente necesitan más la práctica, pero eso no lo puedo saber yo hasta que no haga una evaluación diagnóstica. Por eso el diagnóstico es muy importante simplemente en hacer un examen de nivelación o en preguntarles qué saben. Hay que tratar de ahondar un poquito más en eso. Hay que tratar de establecer como unas preguntas que abarquen muchísimo más el espectro en el que yo pueda saber estas cosas. Importantísimo sus intereses, importantísimo sus estilos de aprendizaje, las estrategias que les fueron funcionales. Eso también me permite a mí como docente replantearme lo que continúa. ¿Cómo voy yo a establecer, perdón, el trabajo de este semestre si no sé cómo han venido trabajando mis estudiantes o realmente qué falencias tienen? Porque a veces nos quedamos nosotros como docentes en eso. ¿Con qué falencias vienen? Porque no miramos más bien con qué virtudes vienen, con qué posibilidades vienen, dónde están los mayores aprendizajes y cuáles fueron las estrategias que les fueron más funcionales. En esa medida, me permite a mí poder plantear una mejor planeación o reestructurar un poco el trabajo que voy a realizar durante ese semestre. Entonces, la recomendación acá, hacer evaluación diagnóstica, tenerla en cuenta para mi planeación, abordar un espectro bastante amplio que me permita determinar la situación actual de mis estudiantes frente al conocimiento y frente a mi curso y emitir juicios de valor, es decir, socializar, retroalimentar esas evaluaciones diagnósticas, no dejarla simplemente en información para mí, compartirla con los estudiantes también, para ellos es muy importante eso y les va a hacer saber cómo también, a términos de mi visión, cómo se encuentran ellos. Bien, hacía yo entonces una pregunta, la clase anterior, con eso finalicé y es sobre una duda existencial, para que lo reflexionemos también, y es eh, evaluaciones diagnósticas de un curso, obtengo unos resultados no tan positivos, tanto que me obliguen a cambiar contenidos programáticos dentro de los temas que tengo yo para dar, ¿cómo resuelvo eso? Porque hay algo que está establecido y es lo administrativo, y nosotros difícilmente podemos ir en contra de eso. Tenemos libertad de cátedra como docente, ¿cierto? Claro está. Pero hay cosas que están establecidas dentro de lo administrativo y los contenidos programáticos es eso. Profesor, usted va a orientar este semestre, este curso, acá están sus contenidos, esto es lo que todo un consejo académico y de facultad y un grupo de profesionales en el área determinó que se debe orientar. Ahí está. Pero cuando el diagnóstico me emite unos juicios que realmente no son tan positivos, que no me permite avanzar sobre eso, ¿qué hago? ¿Cómo resolverlo? ¿Cómo hacerlo? ¿Qué tanto puedo yo ir en contra de los contenidos realmente para poder arrancar con mi curso o orientar mi curso sabiendo que viene mal la cosa desde antes? ¿Sí? O tomo las decisiones que muchas veces también se toman y no lo sabe. Pues ustedes debieron haber aprendido eso. Yo arranco desde acá, usted verá cómo se pone al día. Y así pasa muchas veces, no debería, pero así sucede. Esa es una solución. Yo tengo que orientar estos contenidos, los voy a orientar. Bien. Ah, pero es que yo todavía no sé eso. Tuvo que haberlo aprendido el semestre pasado. ¿Cómo llegó a este curso entonces? No, no está bien. Hay que buscar la manera de poder resolverlo cuando los diagnósticos atentan un poco contra los contenidos que tengo que brindar ese semestre. ¿Podríamos reestructurarlo? Sí, tal vez deberíamos poder reestructurarlo. Deberíamos poder nosotros diseñar unas estrategias que nos permitan reestructurar un poquito lo que es lo que es. Bien, listo, mis profes.
Cuéntenme, quiero escuchar un poco, que me cuenten. ¿Pasas, por favor? Quiero que me cuenten la evaluación sumativa. ¿Cómo funciona la evaluación sumativa para ustedes? ¿Qué es la evaluación sumativa? Evaluación sumativa. No lo habías escuchado. Sí. Eso es evaluación sumativa. Ok, bien, profe. Mis profes que están, se me pierdan y se me por allá en la virtualidad, profesor Andrés, Jaiber, Jenny, cuéntenos para ustedes qué es la evaluación sumativa, cómo lo han trabajado, qué han hecho, qué les ha funcionado de ese tipo de evaluación. ¿Están por allá perdidos? Profe. Bien, profe. ¿Qué es lo que pasa con la evaluación sumativa? Nos dice por acá la profesora Jenny, creo que fue, que no la conocía como tal. Hay algo, estoy seguro que sí, con todos conocemos la evaluación sumativa porque es lo que hemos usado siempre. Eso es la evaluación que nosotros siempre hemos usado, pero es la evaluación que hemos usado como resultado. ¿A qué me refiero con eso? ¿Dónde viene este lío un poco que lo empecé a plantear desde hace 8 días? ¿Dónde viene un poco este lío de la evaluación? En el hecho de, no importa cuántas estrategias metodológicas utilicemos para evaluar, no importa si utilizamos evaluación cualitativa, si nosotros hacemos un agente evaluador, establecemos una cantidad de criterios, sacamos muchas notas, hacemos coevaluación, heteroevaluación, autoevaluación, no importa todo lo que hagamos. Al final, todo esto se reduce a un número. Todo se reduce a un número. Porque en la plataforma de la universidad donde nosotros debemos ingresar nuestros contenidos, nuestras evaluaciones, solo se admite un número final.
Obviamente el sistema lo saca, hace uno, ingresa los porcentajes, ingresa las notas y al final al estudiante le emiten un número. Usted sacó en esto tanto, de 0 a 5. Así usted haya hecho cualificación todo el curso, todo el semestre, al final todo vale un número. Al final hay que sumar. Eso es lo que hay que hacer, sumar. ¿Bien? Pero eso no está mal. Eso no está para absolutamente nada mal. Solo hay que aprender, y es lo que tenemos que mirar un poco, y es lo que me quiero enfocar en este día, y es cómo nosotros podemos dar valoraciones a esa cuantificación. Cómo cualificar lo cuantitativo y cómo cuantificar lo cualitativo. Acá vienen una cantidad de elementos, ¿bien? Viene una cantidad de elementos amplios, que yo como docente tengo que tenerlos muy presentes, ¿bien? Y tengo que aprender a hacerlo bien. Sobre todo entender qué tipo de evaluación es la que yo estoy aplicando en este caso, ¿bien? La evaluación sumativa no es más que sumar un proceso. La evaluación sumativa puede ser parcial o puede ser global. Nosotros la entendemos muy bien. ¿Por qué? Porque nosotros damos 3 evaluaciones parciales. A nosotros la universidad nos pide 3 notas. Primer corte, segundo corte, final. Eso es lo que nos pide. ¿Cómo lleguemos nosotros a ese número? Ya nosotros lo decidimos. ¿Sí? Esa es una decisión nuestra. Pero, ¿y cómo le asignamos y los porcentajes que asignamos y la cantidad de trabajos o de actividades que hay que realizar para llegar a cada uno de esos números? Eso lo decidimos nosotros. Pero al final hay que dar esos 3 números para que le muestren un número final al estudiante. No está mal, muchas veces hablamos de que no, como el coco de la evaluación es la evaluación sumativa, simplemente porque todo el tiempo estamos dando valoraciones numéricas y el estudiante termina valiendo un número. Eso no está mal, en la medida en la que lo importante acá es que nosotros podamos aprender a asignarle muchas cualidades a esos números. ¿Bien? ¿Cómo lo hacemos? Ahí es donde viene el meollo del asunto. Dice el profesor Oscar que la evaluación sumativa es como asignar escalas de calificación en determinado proceso formativo dependiendo de la posición de cada estudiante, lo cual está muy bien, profesor Oscar, muchas gracias, porque hay algo y es, una de las intenciones que tiene la evaluación sumativa es promover, alcance unos estándares para que pueda ser promovido. Los estándares que tenemos nosotros aquí, ¿cuáles son? 3. Esa es la línea estándar para ser promovido. Un estudiante que tenga un 3 puede ser promovido a lo siguiente, a lo que siga. ¿Sí? Esa es la línea estándar, 3. Ya de ahí para allá es valorar un poco más lo que usted ha estado haciendo bien, digámoslo de esa manera. ¿Sí? Les había compartido este meme, a mí me encantan los memes, sobre todo los de educación. Eso es evaluación sumativa y nadie lo puede discutir. No sé, profesor de matemáticas, si estoy muy equivocado. Pero resulta que el profesor sacó unos criterios de evaluación. Él sacó los exámenes, tareas, asistencias y trabajo. Para él hay 4 ítems de evaluación. Solo que a él solo le interesó asignarle 100% a los exámenes. Eso es evaluación sumativa. Ahí no hay forma de discutir. El problema dónde está. El problema está en que establecimos unos criterios que que le establecimos unos criterios a los estudiantes. Le dijimos, le vamos a hacer, va a hacer tareas y va a hacer trabajo y va a tener que evaluarse su asistencia. O sea, va a tener que venir a clase, pero no se la voy a evaluar. No se la voy a evaluar. Y ahí es donde hay un problema. ¿Por qué? Así hay una pregunta diagnóstica hace 8 días que les preguntaba qué no evaluar, qué no se debe evaluar. El profe me decía posturas personales, si mal no recuerdo. No se evalúan las posturas personales, bien, en ciertos casos. Pero hay algo clarísimo, muy claro que debemos tener en cuenta de qué no se evalúa. No se evalúa todo aquello que yo no establecí como un criterio, un objetivo de clase que lo socialicé y lo compartí con mis estudiantes. Eso no se evalúa. Es que debería evaluarse. Lo socializó, formó parte de la presentación de su curso, usted lo estableció como un criterio, lo estableció como un objetivo, lo discutió con su estudiante, le asignó una valoración y al estudiante le quedó clara, evalúelo, antes no. Y ahí es donde vienen esas eternas discusiones que tienen los estudiantes con los docentes, ¿no? Esta nota de dónde salió, que no nos había hablado de esto, toda esa cantidad de cosas que ustedes muy bien conocen que se suscitan, sobre todo en las semanas que vienen, que son las más divertidas, pues para nosotros los profes son las más divertidas.
Cuando los estudiantes empiezan a averiguar de dónde salieron esas notas. Usted le evaluó cosas que no había establecido con sus estudiantes, no debía haberlas evaluado. No se evalúa nada que no se haya establecido como criterio propio de la asignatura, como desarrollo de la asignatura, como meta o como objetivo. Y que usted haya socializado con sus estudiantes y que usted haya aclarado con ellos, que le haya dado una valoración. Entonces aquí es donde venimos nosotros y decimos, ¿cómo cuantificamos la cualificación? Bien, ahorita ya vamos a empezar a hablar de criterios de evaluación, pero simplemente, vean, las cosas que a mí me interesa que ustedes desarrollen en esto. Habrán algunos exámenes, habrán talleres, habrán quiz, habrán actividades, habrán socializaciones, habrá. Y eso va a tener unas valoraciones. Esas valoraciones también deben responder y deben respetarse desde el punto de vista que yo, como docente, soy el dueño de la asignatura y soy el experto en el tema. Podría, no, deja de ser subjetivo en ese momento. Muchas veces hablamos de la subjetividad de la evaluación. La evaluación deja de ser subjetiva en la medida en la que entendamos que nosotros somos los expertos en el tema. No por nada somos los docentes. Entonces, tenemos que tener unos criterios, obviamente, muy bien establecidos y elaborados, que nos permita emitir esos juicios de valor numérico a estas acciones cualitativas. ¿Bien? Y nos dice el profesor Haider la rúbrica. Me encantan las rúbricas. El profe me dijo que no conocía una rúbrica, ¿cierto? Hoy le voy a presentar una. Ya la conociste, fuiste a buscarla. Bien. Nuestro tema de cierre es la rúbrica. Yo amo las rúbricas. El profe conoce las rúbricas. ¿Has utilizado rúbricas de evaluación? Ah, bueno, sí, por ahí en uno de los cursos que sacó la vicerrectoría hice ese ejercicio, pero realmente no lo apliqué pues como en mis clases, no. No lo he aplicado, pero no lo he aplicado, pero pues creo que sí puede ser conveniente tenerlo presente. Cuando nosotros empezamos las rúbricas son un poquito complejas, bastantes criterios los que hay que establecer, hay que tratar de hacer rúbricas que sean lo menos global posible, tratar de no encerrar un tema súper grande dentro de una rúbrica. Bueno, pero a eso nos vamos ahorita. Profes, cuéntenme ustedes en el chat mientras tanto, ¿quién conoce rúbricas? ¿Quién las ha aplicado? ¿Dónde las han aplicado? ¿Cuándo nos han funcionado? Ahí vamos mirando. Yo la Bien. desventaja que veo de la rúbrica es que es mucho trabajo, pero la rúbrica tiene todas las ventajas porque es muy objetiva Total y absolutamente, profe. Sí, tiene y mucho deja trabajo. y deja unas normas muy claras de qué es lo que se va a evaluar. Entonces queda muy poco margen para que el estudiante pueda quejarse después pues le da a uno la forma más objetiva de calificar y le deja al estudiante muy poco margen para que pueda discutir la nota porque él sabe qué fue lo que se evaluó y cuántos puntajes se le daba a ese criterio que se estaba evaluando. Entonces yo procuro hacer rúbricas de todos los trabajos que voy poniendo, pero sí, es mucho trabajo y es una rúbrica diferente para cada tipo de evaluación. Sí, claro que sí. Pues ahí es donde me refería que es un poquito engorroso el trabajo de rúbricas cuando empezamos, sobre todo porque se supone que cualquier actividad evaluativa debería tener una rúbrica. ¿Sí? Lo que pasa es que con el tiempo nos vamos volviendo un poco, ¿cómo decirlo? No sé qué palabra usar. Vamos optimizando ese proceso del diseño de rúbricas porque no somos tan detallados como el estudiante hizo esto exactamente, no. Empezamos a hablar en términos globales, a establecer unos criterios globales y son muy funcionales. Ya vamos a trabajar un poquito sobre rúbrica, que es el tema con el que quiero cerrar hoy. Dice el profesor Oscar que él normalmente usa rúbricas de evaluación y establece 6 o 7 criterios. Bien, la idea siempre es tratar de mantener un estándar de 5 criterios, pero yo he visto rúbricas de 20 criterios de evaluación, también tratando de tocar. No es complicado, además que hay herramientas que hacen eso solos. Estamos en el 2022. La mayoría de las cosas ya se hacen solas. Bien, avancemos. Ahorita nos metemos de lleno en el tema de la rúbrica. Hablemos un poquito de la evaluativa. Les muestro estas presentaciones tan cargadas de... Es por... Sobre todo cuando yo siempre para dejarlo como material. Se necesita la idea principal, solo un título, una imagen.
Eso depende del tipo de espacio. Porque si estamos en un espacio como este, y ustedes tengan este material de trabajo, pues les dejo el material ya. Porque si en algún momento ustedes quieren tomar esto o recordar esto de la evaluación sumativa y cuando llegan a la diapositiva y dice evaluación sumativa, pues ahí, entonces por eso me gusta dejar como las ideas totalmente desarrolladas. No es para ponernos a leer ni nada por el estilo, sino para que les quede el material de trabajo. ¿Sí? Recuerden, hagan eso, te los recomiendo también si no lo han hecho, descarguen todo lo que hay, porque cuando termine el curso cerramos y ustedes ya no tendrán acceso. Todo está a descarga, todo es material de uso libre, absolutamente todo, incluyendo las presentaciones. Si las quieren descargar, no hay ningún inconveniente, descarguenlas, úsenlas, es un material de uso libre. Bien. Lo mismo todo el material complementario que les dejamos, los enlaces de los videos, o sea, todo está como muy organizadito. Descarguen absolutamente todo eso, que para eso es. Dos cosas en lo que tenemos que tener en cuenta en la evaluación sumativa, profes. Ten juicios de valor sobre unas habilidades, sobre unas competencias que se adquieren. Ya que adquiere las competencias, evaluamos. ¿Sí? Ya te doy la palabra, profe. Evaluación sumativa, estamos hablando de evaluación de dos elementos, una parte abstracta y una parte concreta. Cuando estamos hablando de parte abstracta, estamos hablando del desempeño, de las habilidades que el estudiante, y cuando concreta es cómo le evalúo lo que él es capaz de hacer con eso que aprendió. Bien, entonces evaluemos el conocimiento, démosle una valoración y cuál es esa parte concreta que el estudiante es capaz de hacer con él. Y esos son los estándares que yo tengo que emitirle. ¿Sí? ¿Quién iba? ¿Alguien había? Profesora Jenny, ¿nos iba a decir algo? Sí, bueno, es que pena. Profe, es que le iba a preguntar si la plataforma daba la opción para descargar todo lo que usted nos comenta. A O ver, sea, si tiene la opción o tocaría bajar otra aplicación para poder grabar no, o profe, tomar porque pantallas. pasa algo, mira, cómo está el material complementario, por ejemplo, que nosotros les dejamos, son todos son enlaces, todo está enlazado. Entonces, por ejemplo, en este módulo mío vas a encontrar material complementario, vas a encontrar un título ahí de un texto, de un artículo, de un libro. Eso lo que va a hacer es que te va a llevar a un enlace donde está ese libro. Entonces, directamente de allá lo puedes bajar. Lo que son los videos, por ejemplo, todos están alojados en YouTube. Entonces, puedes ir directamente y guardar los enlaces. Ah, ya. Que puedas Ya ir a eso. entendí. ¿Okay? Muchas gracias, muy amable. Con gusto, profe, no me preocupe. Todo está en la plataforma, está listo. Importante, ¿para qué nos sirve a nosotros la evaluación sumativa? Para certificar un dominio. El dominio para una habilidad. Algo importante. Certificación. Certificar que el estudiante alcanzó unos logros máximos o mínimos o estándares, es el 3 para el caso de nosotros, y que puede ser promovido a la siguiente asignatura, al siguiente curso, al siguiente semestre o nivel. ¿Listo? ¿Avanzas, por favor? Importante, muy importante eso. Les decía, ¿cómo la trabajo? A cierto punto. Vamos hasta acá, 30%. ¿Cómo evalúan ustedes, profe? Hay un examen para de primer parcial, hacen un examen, los estudiantes llegan un día a sus clases y hay un examen para el primer parcial. A ver, El primer parcial está acompañado con un taller, ¿sí? Hago una evaluación y también la entrega del taller, que del taller salen las preguntas también muy similares. Pero claro, es un parcial, digamos, en el área matemática, son aproximadamente 5 preguntas y sí, exacto, total. Sí, digamos una pregunta cuando está
correcta, bueno, la respuesta es totalmente correcta, que el valor final es acertado, pues es toda la puntuación. Pero cuando hay un proceso, sí, de pronto un cálculo matemático, aritmético, falló, pues ya a veces se cobra un poquito por eso, ¿cierto? Depende. Si ya hay digamos, tiene, porque hay algo que valoro y es que se memoricen, digamos, las fórmulas y muchas otras cosas, también tiene otro valor que utilicen por lo menos los conceptos adecuados, independientes si por ahí se perdieron en el camino, también tiene un valor, ¿cierto? Entonces, sí, también se valora los procedimientos o por lo menos la aplicación de las definiciones también tiene un valor, creo que. Es el taller yo lo manejo como puntos, que le da puntos al examen. Sí, no es un porcentaje, no, al parcial. Exacto, el parcial. Sí, porque antes era como que el taller vale el 20%, ¿sí? Entonces, hay gente que no presenta taller porque se tiene confianza simplemente en el examen, les va bien. Entonces, sí, sí, exacto. Y si el que sacó 5 y entregó taller, pues igual, el taller nada, le sirvió para estudiar, ¿cierto? Pero sí me parece que el taller estimula bastante para que ellos tengan esa, digamos, la práctica. Sí, a ellos también hay que como empujarlos un poquito, y, motivarlos, ¿no? Yo trato. Ingenierías en general, yo digamos en este semestre tengo cálculo diferencial y eso pues es un curso exacto, es eso. Sí, claro. Bueno, yo no hago evaluaciones individuales, eh, llegan dispuestos, pero por lo son las notas o grupos de es una entrega parcial de un trabajo casi que semestral. Entonces se divide en porcentajes. Entonces, un quiz, un taller grupal, una nota de asistencia y participación y un trabajo que entregan en escrito y que se sostiene ese 30% en esas notas y la de los temas previos de todo el semestre. Ese es el examen. Economía general. En administración ambiental. Pues no introducción a la economía, porque nosotros como administradores ambientales, pues realmente no es que profundicemos mucho en la economía, sino precisamente es el conocimiento de las escuelas de pensamiento, de los modos de producción, las teorías, que les permita a ellos por lo menos entender en qué consiste la economía y cómo se relaciona con la profesión. Quiero preguntarle a los profes en la virtualidad, pueden hacerlo ahí a través del chat. ¿Quién no hace parciales? Me gustaría conocer el punto de vista de alguien que no hace parciales. Es decir, que no hay un día en su clase donde los estudiantes llegan a un parcial. Depende de la asignatura. Hay asignaturas en las que no hay parciales, sino que hay una que era
sistemas de calidad para químicos, en la cual era un proyecto en el que van trabajando durante todo el semestre. Entonces las evaluaciones eran los avances de dicho proyecto. El avance 1, el avance 2 y el avance 3 era la entrega del proyecto total. Ok, profe Jaime, ¿qué asignatura orienta? Esa era control de calidad para químicos, pero además de esa doy análisis instrumental y daba quimiometría y no, básicamente siempre daba análisis instrumental. Y en el instrumental sí me toca hacer evaluaciones, talleres, exámenes y Ok, no, básicamente talleres y exámenes. ok, bien, está muy bien. Miremos algo, profes. Aún en la experiencia de cuando no hay un parcial, de corte parcial, como estamos acostumbrados, o cuando sí los hay, igual todo esto sigue siendo evaluación sumativa. Igual todo esto sigue siendo la concreción, o sea, el emitir unos juicios ante el dominio práctico de un conocimiento del estudiante, que lo está haciendo de manera práctica y que va a una estancia final. Yo no hago parciales en ninguna de mis asignaturas. Yo soy de humanidades y tengo asignaturas tanto prácticas como teóricas en ninguna. Yo hace por ahí unos 10 años que dejé de citar a mis estudiantes a un parcial. Hoy es el día del parcial con Darío. No, eso no existe. Porque todo lo que hago es una suma de todas las actividades que se están realizando, porque yo trabajo en aprendizaje basado en proyectos todo el tiempo. Mis asignaturas todas terminan en un proyecto, todas. O sea, los estudiantes trabajan todo el semestre, independiente de que sea teórico o práctico, trabajan en un proyecto. Entonces, ese proyecto tiene unas fases. Cada fase tiene un corte. Cuando cortamos, obviamente es para el corte del parcial y evaluamos todo lo que se ha realizado hasta el momento. Las entregas, los avances, las funciones, bueno, una cantidad de elementos que se pueden trabajar ahí. Muchos de esos proyectos terminan convirtiéndose en proyectos grandes. Muchachos, un ejemplo, si estudiante mío semestre pasado y trabajan con proyectos que salieron de esas clases. Bien, avancemos entonces, por favor. Quiero que hablemos, me cuenten cositas sobre la evaluación integral, la integralidad del ser. Esto es una maravilla porque a nosotros todo el tiempo nos han dicho que esto es lo que hay que hacer, que la educación es integral, hay que formar seres íntegros. ¿Dónde se basa la integralidad? ¿Dónde está la supuesta integralidad en la que nosotros debemos convertir a nuestros estudiantes? 3 elementos, esto es un pensamiento filosófico de Platón. 3 elementos que harán de un ser una persona integral: su erudición, su virtud y su piedad. La erudición teniendo en cuenta el conocimiento, la virtud tiene que ver con la moral y la piedad con la espiritualidad. Eso decía Platón acerca de qué es un ser integral, un ser que maneja estos 3 elementos, que posee el conocimiento, tiene una moralidad, que tiene establecidos unos estándares morales y que maneja una espiritualidad, entendiendo la espiritualidad en el rango amplio en el que hay que entenderla fuera de la religiosidad. A partir de esos elementos filosóficos platónicos, se establece un ideal para lo que debe ser la evaluación. Bien, nosotros, no sé si conocíamos, profes, estos conceptos. Nosotros nos enfocamos en el trabajo académico de un estudiante a partir de 3 elementos. Esta es la base fundamental de la pedagogía: el saber, el ser y el hacer. ¿Conocían esto? ¿Sí? ¿Han escuchado? ¿Han trabajado sobre esto? Resulta que estos elementos, los profes del pensamiento lógico-matemático sí que luchan con eso. ¿Qué les pasa a las ciencias duras? Resulta que estos 3 elementos del saber, el ser y el hacer son los elementos que nosotros, sin importar el momento evaluativo que se esté haciendo o la actividad que se esté realizando, si va a ser evaluativa, tiene que comprender estos elementos. El saber, que hace referencia al conocimiento; el ser, que hace relación a las emociones; y el hacer, que tiene relación con la práctica. Cuando un estudiante ha dominado estos elementos, entonces ahí estamos hablando de la integralidad. Esta es la evaluación integral. Cuando yo puedo evaluar estos 3 elementos. ¿A dónde hay que llegar? Al saber hacer con el saber. Bien. Ahora, aquí viene algo supremamente interesante. ¿Cómo se evalúan las emociones? O sea, que yo tengo que evaluar si mi estudiante está feliz, o está triste, o tiene rabia, o tiene frustración. Les pregunto algo, profes, ¿conocen el concepto habilidades blandas?
Sí, sobre todo ahora en el campo laboral las están pidiendo mucho. Es el trabajo en equipo, la capacidad de reponerse a una situación, digamos, Sí, adversa, la resiliencia. No sé si esa es la- hay una escala de valores de estándares, digamos, de una clasificación más bien de habilidades blandas. El trabajo en equipo es una de ellas. eso, compromiso y puntualidad también entran ahí, ¿no? Algo. ¿Ha evaluado habilidades blandas? Profe, usted un día en su planeación dice, dentro de mi evaluación vienen las habilidades blandas para evaluarse. No, nada, nada. ¿Me parece importante? Ah, bueno, perdón, sí, 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 qué pena. Mira que yo hace varios años estoy evaluando un parcial, precisamente con esto de saber hacer con el saber, es que ellos me hacen una exposición, ¿sí? Como para no que todas las notas sean talleres, exámenes o evaluaciones pues escritas. Hago una exposición donde ellos crean un ejercicio, ¿sí? Una situación relacionada con su carrera, la solucionan, la analizan, la exponen a los compañeros, la solucionan utilizando pues los conceptos vistos en clases. Pero también un requisito es que debe ser una exposición en grupos, ya sea 2 o 3 estudiantes. Algunos no están de acuerdo con eso, porque igual eso no está dentro del currículo, del microcurrículo de las matemáticas, ¿cierto? Entonces yo doy la opción de que el que no quiera trabajar en grupo, pues presenta el examen, ¿cierto? La gran mayoría hace la exposición y he visto que los estudiantes muestran mucho interés en eso. O sea, el mayor interés que yo veo en todo el semestre es cuando están haciendo ese ejercicio de la exposición. Entonces, sí, ahí esa habilidad blanda entra en el trabajo en el equipo, en trabajo en equipo, ¿sí? Y también, pues, no sé, la creatividad, porque ellos tienen que desarrollar, pues, imaginarse el ejercicio y noto que ellos mismos plantean el problema. Es un poco complejo de entender, ¿no? También hablo un poco desde la ignorancia, con todo respeto, profe. Es un poco complejo tratar de entender un poco que pueda evaluarse la creatividad en un proceso matemático, ¿no? Sí, mira que es esto. A ver, digamos yo en todos los cursos hablo del modelado matemático, cómo describir una situación, a, ya sea pues, en el cálculo diferencial o en el álgebra lineal, que son las dos materias. En los 2 cursos tengo implementado eso. Entonces, hacemos muchos ejercicios y los creamos en la misma clase. ¿Sí? Digamos, el primer ejercicio en álgebra lineal, la venta de empanadas, papas rellenas y cuál es otra, digamos, o flautas o algo que vemos. Entonces, digamos, para la fabricación de empanadas y de papas rellenas, ¿cómo se puede modelar matemáticamente eso? Los diferentes tipos de soluciones a las que podemos llegar y otros análisis que se van. Obviamente, eso es como para ponerlo ahí cercano, pero yo lo he utilizado en cosas que tienen que ver con más ingeniería. Yo como ingeniero electricista, pues he podido aplicarlas en mi área, ¿cierto? Pero como yo tengo estudiantes de diversos ingenierías, entonces algunos conociendo ya las leyes, son también estudiantes de primeros semestres, aún no tienen leyes de sistemas físicos muy presentes como para llegar a ese nivel de aplicación. Pero digamos, alguien que esté en ingeniería eléctrica o, bueno, ingeniería mecánica, me han planteado, digamos, que quieren hacer mantenimiento de máquinas. Entonces, que requieren tales insumos, grasas, aceites o algo, y ellos crean el ejercicio, ¿sí? Una situación de un servicio de mantenimiento, y hacen el modelo matemático de eso y aplican los diferentes conceptos que vemos. Incluso hemos llegado hasta el espacio vectorial, un análisis de espacio nulo, espacio columna, cosas de esas ahí. Sí se aplica la creatividad. Vean cuántas cosas aprendemos. Me encanta eso de siempre dar clases a profes porque aprendo tantas cosas. El martes tuvimos una experiencia maravillosa aquí hablando de este tema porque estábamos con un médico y él nos contaba nos contaba su experiencia de una asignatura que orientan en primero y segundo semestre, que es disección de cadáveres.
nos contaba cómo se tienen en cuenta tantos elementos para evaluar eso, porque además sufren algo y es que el 80% de los estudiantes que llegan ahí se les desmayan en su primer encuentro con un cadáver. Es mucho, que han diseñado una cantidad enorme de estrategias para tratar de resolverlo y aún no han podido, porque es en primer semestre. En primer semestre los estudiantes ya ven un cadáver, lo tocan y lo abren. No puedo con tanta información. Discutíamos algo muy interesante y es, obviamente hay que trabajar sobre las emociones del estudiante frente a eso y tiene que tener ese contacto, si no, no podrá. Él decía, independiente de que él vaya a ser psiquiatra, tiene que tocar un cuerpo. Tiene que hacerlo, tiene que diseccionar un cuerpo. Entonces hay que aprender a trabajar con las emociones de ese estudiante porque tampoco se le puede obligar, ni se puede volver eso un filtro. Como usted no soporta a los muertos, no será médico. No. Era una discusión bastante interesante también sobre eso. Profe, es importante saber acá, estamos hablando del conocimiento de las emociones y de la práctica. Bien, el conocimiento obviamente es todo lo que el estudiante aprende. Bien, por su proceso de aprendizaje. Cuando nosotros estamos hablando de las emociones, no estamos simplemente refiriéndonos al hecho de que mi estudiante esté feliz o esté triste, porque eso tiene que ver más con el estado de ánimo, que obviamente también va a influir en su proceso académico, pero no es algo a lo que yo pueda estarle emitiendo unos juicios. Bien. Cuando hablamos de las emociones, estamos hablando más de eso, de las habilidades blandas y de cómo él con su conocimiento es capaz de adaptarlo a su propio ser, a lo que él es, para poder llevarlo a una tercera instancia. ¿Cuál? La práctica. Bien. Entonces aquí hablamos de habilidades como la creatividad, el trabajo en equipo, la empatía, la resiliencia, el manejo de las emociones, la escucha activa, el manejo de la frustración, todo ese tipo de elementos que sí pueden ser evaluados dentro del proceso, pero que yo como docente tengo que haber previsto. Bien, vuelvo a lo mismo de ahorita. ¿Qué no se evalúa? Lo que no se ha estructurado inicialmente, no se ha determinado como criterio. ¿Quiere evaluar a sus estudiantes a partir de su ser? Evalúe el trabajo en equipo, por ejemplo. ¿Pero qué le evalúa el trabajo en equipo? Hay mil cosas. En el trabajo en equipo puedo evaluar la empatía que tenga con su equipo de trabajo, el rol que desempeñe, el cumplimiento de las funciones dentro de ese rol, los resultados que obtenga desde el rol adquirido en el equipo, ¿sí? Todo ese tipo de elementos es lo que tiene que ver con las emociones. ¿Se complejiza? Claro que se complejiza mucho porque es, yo cómo evalúo la escucha activa. Escucha activa, 5. ¿Qué pasó? Porque usted me estuvo mirando todo el tiempo mientras yo hablaba. ¿O cómo evalúo ese tipo de cosas? Lo esencial aquí es que esas habilidades blandas, lo que tiene que ver con las emociones, hay que aprender a llevarlas a un contexto práctico. Ahí es donde me doy cuenta de qué es lo que realmente el estudiante está haciendo con eso y ahí es donde yo puedo empezar a emitir juicios de valor, a evaluar. ¿Sí? ¿Tiene el conocimiento el estudiante? Ya tiene su saber. ¿Puede llevarlo a la práctica? Hagamos que lo lleve a la práctica, ya tiene su hacer. La forma en la que él lo haga, los elementos que él utilice para llevarlo a la práctica, el proceso que él mismo o sus compañeros o con su docente establezca, me permitirá evaluar el ser. Y estas son las 3 instancias que siempre me van a dar la integralidad de la evaluación, el saber, el ser y el hacer. Todo proceso formativo, todo proceso de enseñanza, aprendizaje, sea dentro del aula, sea fuera del aula, siempre tiene que estar transversalizado por estos 3 elementos. Esto es lo que hace realmente un estudiante. Esto es lo que hace que se forme realmente a un estudiante. ¿Estamos, profes? ¿Alguna pregunta? ¿Aporte? ¿Colaboración? ¿Algo ahí? ¿Mis No, profes profe, por iba a allá en el decir más allá? que justamente como en las ciencias duras son tan positivistas, es muy difícil, a veces se nos dificulta mucho poder evaluar esas habilidades blandas, pero justamente una que es muy valorada y que es fácil de evaluar es el trabajo en equipo. Entonces, cuando uno hace grupos de trabajo que tiene que entregar talleres en trabajo, yo creo que a todos nos ha pasado que muchos entregan la actividad sola o preguntan si pueden entregar la actividad solos porque no trabajan en equipo, no tienen la forma y ponen mil excusas. Y eso debe estar dentro de la rúbrica, la capacidad de trabajar en equipo, que no entreguen el trabajo solo, que lo hagan en grupo.
Y la otra es que uno se da cuenta cuando uno trabaja lo más común en las prácticas, al menos en estas ciencias, cuando uno pone un taller o algo, alguna actividad grupal, es que se divide el trabajo en partes y luego lo juntan y eso queda un Frankenstein horroroso. Entonces uno se da cuenta que realmente no están trabajando en equipo, sino que están trabajando en forma individual para hacer después un pegote de algo. Y eso, ahí he fallado porque eso es una oportunidad que tengo para ponerlo en la rúbrica dentro de trabajo en equipo y evaluar la capacidad que tienen ellos de ese tipo de trabajos. Claro que sí, profe Javier, muchas gracias. Siempre eh, las ciencias duras y el problema con las emocionalidades, ¿no? El pensamiento lógico-matemático, supremamente fundamental para el desarrollo integral, pero a veces muy complejo de evaluar, ¿no? Porque hablamos sobre resultados más que sobre procesos en algunos casos. Pero tengamos en cuenta todo el espectro, profe. Se estaba buscando por acá actualizándome porque no voy a decir que me las sé todas. Habilidades blandas, importantes, creatividad, pensamiento analítico, gestión del tiempo, innovación, autonomía, escucha activa, cultura digital, resolución de conflictos, trabajo en equipo, toma de decisiones, inteligencia emocional y comunicación. Todos estos elementos que creo que nos dan un espectro bastante amplio que pueden ser evaluados en un proceso académico independiente del tema que estemos trabajando o el tema que estemos tratando. ¿Sí? Profes, hagamos un ejercicio un poco práctico para que se muevan un poco, escriban un poquito. Quiero abrir algo, regálame un segundo. Es que es la que yo me salí para mostrarle al profe, para presentarle al profe a Paulette. Me salí de donde estaba, ya vuelvo. Vamos a establecer, cuando esto abra, no, ahorita, un segundo voy a mirar una cosita acá, para decirle a los profes que vamos a trabajar. Profes, vamos a hacer un criterio de evaluación. Quiero que redacten un criterio de evaluación, un indicador. Un criterio de evaluación de un tema específico, así súper específico, de un tema de eso que ustedes conocen de sus áreas de conocimiento, de sus asignaturas. Un criterio para evaluar un conocimiento concreto. Un conocimiento concreto, un criterio de evaluación. Y redacten, por favor, un criterio de evaluación para el ser, es decir, para las emociones, es decir, una habilidad blanda. Uno para el saber y uno para el ser. Redactemos, profes, y los profes que estamos en la virtualidad, por favor, lo ponemos acá en el chat. ¿Qué vamos a hacer? Un ejercicio práctico, ya les voy a contar para qué, sobre un criterio de evaluación de un conocimiento súper específico de una de sus asignaturas. Conocimiento, un criterio de evaluación súper concreto. Y vamos a redactar un criterio de evaluación del ser, de las emociones. Ojalá, no es necesario, pero ojalá vayan sobre el mismo tema. Es decir, hoy vamos a trabajar en este tema. El criterio de evaluación sobre el conocimiento es este. Y sobre ese mismo tema, el criterio de evaluación que tengo sobre el ser es este. Redacten. A ver qué pasa. Y los profes que estamos en virtual, por favor, nos lo comparten en el chat. Criterio de evaluación de conocimiento, del saber, y criterio de evaluación de las emociones, del ser.
¿Listo, mis profes? Criterios de evaluación del conocimiento y de las emociones. Profes en virtual, por favor, que nos lo compartan a través del chat. ¿No? Por acá ya tenemos algunos. El profe Jaiber, que está muy juicioso hoy, ya nos estableció unos criterios del saber y uno del ser. Nos habla del manejo de la frustración. Vamos a ver si lo entendimos bien. Pasemos acá, los que estamos acá. Un tema específico de tu área de conocimiento, profe. Cuéntanos cuál es el criterio de evaluación. Del área de enseñanza, más bien, ¿cierto? Sí. El conocimiento. Criterio de evaluación es saber calcular las raíces de un polinomio a partir de la factorización. Sí. Sí, ese es un criterio de conocimiento. Bueno, saber calcular, ¿cierto? Sí, saber calcular. Entonces, Sergio, la actitud, disposición e interés por entender y practicar el procedimiento enseñado. Ok, profe, está muy bien. Sí, seguro sí se relaciona. Ya le voy a contar otras cositas. Vamos simplemente a mirar los criterios y ya les digo qué más va a pasar a ver qué sucedió. Bueno, como criterios de saber, yo planteé dos que digamos son algunos de los que manejo y es la redacción y argumentación de los documentos que entregan y de lo que pues expresan verbalmente y las citas y la bibliografía también. Para mí estos son criterios del saber. ¿Y cómo lo redactaste? ¿Cómo está planteado? Así, redacción y argumentos y citas y bibliografía, dos diferentes. Redacta y argumenta. Sí, la redacción y argumentación por un lado. Recordemos que y los las criterios de citas. evaluación se redactan, se plantean como hechos cumplidos. Los criterios de evaluación se redactan a la redacción como hechos cumplidos. Sí, entonces Es decir, el redacta y estudiante redacta y argumenta. argumenta sobre Sí. Listo. Ok, Y listo. el cero. Y del ser, pues hay dos formas para manejar, digamos, me enfoco en la evaluación del manejo del tiempo y en la distribución también de los roles. Entonces se evaluaría que la entrega esté completa y dentro del plazo máximo de tiempo. Si lo entregan por fuera, pues quiere decir que hubo un mal manejo del tiempo y ya de ahí se empieza a descontar. Y otro criterio es también la capacidad que tenga todo el grupo de trabajo de responder las preguntas, ¿sí? Relacionado con lo que hablábamos ahorita de que se dividen los trabajos y cada uno se enfoca en una pregunta. Entonces, la capacidad que tengan todos los estudiantes de responder cualquier pregunta que se les haga. Ese es el criterio, la Ajá. capacidad que tengan para resolver cualquiera de las dudas frente al tema que Sí, estuvieron viendo. así es. Ese es tu criterio del ser. Sí, y lo del tiempo, de Y lo del tiempo, la entrega entrega en los dentro del plazos tiempo. máximos. Plazos. Cumple con el tiempo estipulado, Sí. cumple con el plazo dado. Eso. Listo. Perfecto. Voy a leer algunos que están por acá de los profes que nos dicen criterio del saber. ¿Vamos? Bien. Dice el profe Jaiber, la separación. Me perdí. Separación de una mezcla de muchos componentes en una matriz compleja por métodos cromatográficos. Pues esto es importante. Tendría que ser, recuerden, profes, que cuando establecemos un criterio, los criterios se dan como hechos cumplidos. O sea, en este caso no sé si separa una mezcla en muchos componentes, podría ser. Y el criterio del ser, la separación tiene una limitación y un compromiso entre las diferentes variables. No siempre es posible una completa separación. Se puede perder una de las sustancias a analizar. Que puede complejizar el problema y no dar los resultados esperados. Cómo actuar y reaccionar ante esa frustración. Es un componente del ser que plantea el profe.
el criterio como tal sería de qué manera el estudiante reacciona frente a la frustración por el proceso realizado. Más allá para acá. Dice el profesor Oscar, el criterio va relacionado con la asignatura de modelo de negocios, criterio del saber, evalúa la viabilidad del plan de negocio de acuerdo a las metodologías planteadas, muy bien. Criterio del ser, comportamiento ético, liderazgo, trabajo en equipo, manejo efectivo del tiempo, comunicación asertiva, capacidad crítica y autocrítica. Listo. Dice la profesora Jenny que en resolución de conflictos, identifica qué es un conflicto y reconoce las diferentes etapas. Así, súper concreto, más concreto no se puede. Pregunta, mis profes. ¿Sí ven? El profe Dubán, se me pasó. A ver, Oscar, Luan. Que la sección de la pieza, ojo, profe, usted estuvo aquí hace 8 días. Recuerdo que hablamos de esto. Que la sección de la pieza tenga un error en el diámetro de máximo 0.1 milímetros. Ojo, pues. Criterio del ser, la pieza tiene varias secciones de diferentes diámetros. Trabajo en equipo, en el cual cada estudiante realiza un diámetro con la ayuda de los demás. Ok, perfecto. Criterio del saber, la profesora Victoria nos dice, realiza el diagrama de cuerpo libre con todos sus componentes. Criterio del ser, trabajo en equipo para la obtención de puntos. Bien. Bueno, mis profes, muchas gracias con esa primera parte. Ahora les hago una pregunta. En una escala de 0 a 5, porque esa es la escala que nosotros tenemos, porque podemos poner un 0 y podemos como máxima nota poner un 5, ¿bien? ¿Cómo hacemos para asignarle ese 0 o ese 5 a ese criterio de evaluación? Es decir, recuérdanos el criterio de evaluación. Criterio de evaluación del ser, del conocimiento. Saber calcular las raíces de un polinomio a partir de la factorización. Calcula las raíces de un polinomio a partir de la factorización. Si el estudiante cumple exactamente con eso y sabe calcular eso, ¿cuánto se saca? ¿Cuál es su nota? De 0 a 5. Bueno, si la sabe calcular... Si cumple con el criterio, tal cual como está establecido. 4. Si la sabe calcular, está por encima de 4. Está por encima de 4. ¿Y cuándo llega a un 5? Cuando las raíces son las correctas. Entonces el criterio está mal redactado. Sí, ay, ¿por qué? ¿Por qué, profe? Porque si cumple con la totalidad del criterio, ¿cuál debería ser su nota? Ya. Entonces, ahí saber calcular correctamente. Ok, saber calcular correctamente. Si el estudiante sabe calcular correctamente la raíz de ¿cuánto es su nota? 5. 5. Está muy bien. Cuando el estudiante se saca en ese estándar, en ese criterio que tienes establecido, cuando el estudiante se saca un 3,3. Un 3,3. Digamos que por lo menos hizo la factorización, ¿sí? Por lo menos factorizó y sí, pienso que planteó la ecuación, ¿sí? Y factorizó. Ok, ahí se saca un 3,3. Sí, digamos, de acuerdo a la factorización. Si la factorización, digamos, si la factorización queda bien hecha, porque si hizo la factorización, pero no está tan bien hecha la factorización, ya no ¿Qué es no tan bien hecho? De pronto, alguna constante, algún número real que está ahí en la factorización, no tiene el signo adecuado. Se pueden poner dos valores que coincidan con una factorización. Hay dos valores. Y un valor no tiene el signo adecuado, eso pasa mucho. Pero él tiene conceptos, en un momento puede estar estresado. Entonces, ese signo ahí. Ok, está muy bien. Pasemos, profe, a su criterio sobre el ser. ¿Cómo era el criterio que redactó? Actitud, disposición e interés por entender y practicar el procedimiento enseñado. Ok,
Recuerden que los criterios se evalúan como hechos cumplidos. Entonces debe decir, posee una actitud, ¿bien? Posee una actitud una actitud positiva frente al conocimiento. O sea, así debería ser. Se posee una Sí, o presenta una actitud positiva frente a. La Presenta. pregunta es, entonces, si el estudiante posee una actitud positiva frente al aprendizaje y al proceso, tiene un 5. ¿Sí? ¿Cuándo el estudiante saca 2,8? Cuando el estudiante, cuando no tiene, digamos, sí, puede ser que no está me imagino, pues estoy suponiendo, porque yo realmente por este lado es que nunca he evaluado, pero Qué bueno, podría me ser. encanta, profe, porque sé que lo va a hacer la próxima. Creo que podría ser cuando él está como a media, usando ese interés o esa actitud como que por ratos, ¿sí? Como que le falta todavía más convicción pues, como para querer aprender, ¿sí? Ajá. Muestra un poquito el interés, pregunta, pero no está con toda la motivación. Y otra pregunta, profe, ¿cómo hago para que el estudiante se entere de eso? Si yo solo le dije a él que si poseía una actitud positiva se sacaba 5, pero no le dije el resto. No le dije cuándo se sacaba un 2,5, ni un 2,8, ni un 3,3. ¿Cuándo él se da cuenta? Sí, ¿cómo se entera él? No, Él dice, por ejemplo, él lee en sus criterios de evaluación, ve, a mí en este trabajo me van a evaluar que tenga una actitud positiva frente al proceso. Ok, me saqué un 2,5. ¿Por qué? ¿Será que tuve la mitad de la actitud positiva? ¿Tuve media actitud? ¿O cómo se entera él de por qué sacó un 2,5 si el criterio solo es para un 5? El criterio que acabas de redactar es para sacar un 5. Sí. ¿Cómo se entera él cuando saque otra nota? Es que, sí, digamos, actitud e interés. Yo creo que eso están muy relacionadas, ¿cierto? Yo veo, pues, tener la actitud y el interés. Bueno, realmente sí es complejo, No, ¿sabes? eso es bastante complejo, pero bueno, no se preocupe, tranquilo, que no lo vamos a resolver Sí, todavía, sí, pero lo es vamos a ampliar. una pregunta muy interesante. Profe, cuéntanos tú. Profe, muchas gracias. Con Ya voy a gusto. leer algunas cositas que me dejaron acá en el chat, que están muy interesantes, que me van resolviendo para donde voy. Profe, tu criterio de saber, ¿qué es lo que dice? Argumenta y redacta. Ok, ¿cómo quedó? Redacta, argumenta y cita autores sobre los 5 principios básicos de la comunicación. Ok, con eso saca un 5. Si redacta, argumenta y cita autores. Si redacta, argumenta y cita autores, ese muchacho merece un 5. ¿Cuándo merece un 3,2? Pues cuando los argumentos de cada principio, como ya están diciendo que son 5 principios, pues están flojos, donde no hay... Tradúceme flojo, porque ¿cómo le vas a decir a un estudiante que estuvo flojo? Pues cuando el argumento se convierte en una afirmación que no tiene un sustento. Entonces no solo hay que argumentar bien. Claro. Argumenta teniendo en cuenta todos los elementos de, ¿sí? ¿Eso dice tu criterio? No. ¿Ves? Entonces no tenías por qué evaluarlo porque recuerda algo, nunca evaluamos lo que no se ha establecido. Y tú no estableciste en tu criterio que ibas a evaluar si argumentaba teniendo en cuenta qué. No, tú solo le dijiste argumente. ¿Ok? ¿Cuándo se saca un 2? Cuando solamente habla de 2 principios. Dos principios. ¿Cómo hacemos para que el estudiante se entere de eso? Entonces, si se lo dice, claro, pues cuando... Entonces tú les vas a decir, si usted me cumple con esto, le doy un 5. Si usted me argumenta, pero no tiene en cuenta esto, le voy a dar un 4. Si usted solo me cita 2 principios, le voy a dar un 2. ¿Eso se lo vas a decir al estudiante? No se le dice, o sea, cada principio tiene máximo una unidad, o cada principio se evalúa con base en una unidad. Ok. Pues claro que sinceramente no profundiza tanto, no entrega, digamos, el taller, explica los criterios, dice, bueno, qué dudas les quedan, y pues ellos nunca preguntan.
¿Cómo hago para sacarme otro 5? Claro, ellos no preguntan, pero yo sí lo tengo que tener establecido. Espérame un segundito, profe, quiero referirme a algo que plantea acá el profesor Oscar también, que quiero leer lo que hay acá. Dice el profe que para ser un poco más objetivo, y ahí es donde nos vamos a meter rúbricas de evaluación, dice, me baso en estos puntajes de calificación para cada criterio evaluado. Sin claridad, poca claridad, someramente, medianamente y completamente, que es básicamente lo que estamos acá hablando. Esos son criterios que me permiten, a partir de un criterio grande, empezar a establecer una escala. ¿Qué estoy haciendo? Estoy cuantificando la cualificación, que es el proceso más complicado que existe en la evaluación. Cuantificar la cualificación, porque estos son elementos cualitativos, pero a los que hay que cuantificar, porque nosotros tenemos que poner números, ¿sí? Dice, por acá también había leído el profesor Luan, en caso de la pieza que les pongo a realizar, no pongo menos de 3 por realizar la pieza. Si no entregan ninguna pieza, 0, obviamente. Si entregan una pieza con muchos errores, mínimo 3. Y ahí va subiendo entre menos errores. Es una escala, sí, es una escala, pero es una escala que hay que aclarar muy bien y dejar muy clara para dejarle muy clara a los estudiantes, ¿sí? Profe, ¿cómo estás? Preocupes. Profe, tu criterio del 0. Entrega completo y a tiempo el documento. Entrega completo, y eso es un, ¿cuánto? Un 5. Un 5. ¿Cuándo se saca un 2,8? Por cada hora de demora en la entrega se va restando de... Por cada hora. Por cada hora. Ok, por cada hora en la entrega. Se van restando décimas. Eso es muy poquito, hay que restarles unidades. Avanza por hasta la rúbrica en la presentación, por favor. Profes, ¿para qué toda esta carreta que vengo hablando? Dice la profesora Jenny que en su área, que es habilidades blandas, se tiene en cuenta más la evaluación del ser. Qué bueno, déjalo ahí. Devuélvelo un momentico. Devuélvelo uno. Ah, no, mentiras, avánzale uno. Estamos viendo lo mismo. Ya. Rúbrica. Qué bueno siempre trabajar sobre algo sobre una asignatura de solo habilidades blandas. Aunque también a trabajar sobre habilidades duras, no, fuerte, chévere. Porque uno dice 5 ejercicios, 5 resultados, tiene un 5. Sacó 4, 4. Ya. Debe ser un poco más sencillo. Ahora, ¿cómo mezclamos todo? ¿Qué les quiero hablar ya en estos últimos minuticos, profes, para que terminemos? Rúbricas de evaluación. Ya habíamos dicho, las conocemos. ¿Qué es lo importante? Aprender a hacer una rúbrica bajo unos estándares. ¿Qué me permite la rúbrica? Resolver esto que estamos planteando. O sea, yo tengo un criterio, porque el problema de nosotros es que nosotros siempre como profesores establecemos criterios para la perfección. Y el mundo primero no es perfecto, nuestros estudiantes tampoco. Además están en un proceso de aprendizaje. Nosotros nunca contemplamos que hay puntos medios. Y sobre la mitad hacia abajo hay otro, y de la mitad hacia arriba hay otros elementos. Y ahí es donde fallamos nosotros en la evaluación. Nos volvemos absolutistas en el hecho de que redactamos para la perfección. Ustedes redactaron para la perfección. Solo si el estudiante cumple esto perfectamente, saca un 5. Si no, un 0. ¿Y los puntos medios dónde quedan? ¿Sí? La imperfección o el proceso, las fallas, que hay que tenerlas en cuenta, ¿dónde quedan? Y esos son elementos supremamente importantes. ¿Bien? ¿Qué nos ayuda muchísimo a esto nosotros, profes? Las rúbricas de evaluación. Una rúbrica de evaluación me permite dar unos indicadores, poner unos niveles de logro, unos criterios y asignarles unas valoraciones. Pasa una diapositiva, por favor. Otra. Rúbricas. Tenemos dos tipos de rúbrica, profes. Analíticas y globales. Lo que nosotros hicimos ahorita, hicimos una especie de... Establecen acá. Acá, por ejemplo, están para evaluar la adaptación de un cuento a una obra de teatro. Dice, reconoce la estructura de una obra, esquema de planificación, interpreta un texto, trabaja en equipo, ¿sí? Todo lo que va a calificar. Y él le dice, usted está muy bien, o tiene un 5 si usted cumple con. Usted está no muy bien, está bien,
¿sí? O tiene un 4. Por lo general, lo que se recomienda siempre en las rúbricas de evaluación es, sobre todo para la clasificación que tenemos nosotros de 0 a 5, la tabla de evaluación de nosotros que es de 0 a 5, establecer 5 criterios. ¿Sí? Pero tú no puedes establecer cuántos quiera frente a eso. Él le dice, usted es regular si hace esto y usted es insuficiente si no hace o hace simplemente esto. Ahí es donde ustedes empiezan en la escala, porque lo que hicimos ahorita fue rúbrica. Ustedes hicieron rúbrica. Yo les pregunté, ¿cuándo saca 3? Ah, bueno, cuando no me cumple con esto, dígaselo al estudiante. Dígaselo. Usted realiza su rúbrica de evaluación al principio de su semestre y le entrega esto y le dice al estudiante, vea, para su primer corte lo voy a evaluar así. Usted va a sacar un 3, va a sacar un 4, va a sacar un 2. Cuando el estudiante saca 3 y se va a poner a pelear y dice, ¿por qué tengo un 3? Entonces usted le dice, revise su rúbrica de evaluación. Él dirá, ah, mira que me faltó esto y esto. Ah, sí, ya, profe, gracias. Eso nos evita a nosotros una enorme cantidad de cosas y además facilita un poco también el proceso. Y no solo por el facilismo que nos provea, que es mucho, sino también es por la idea de cómo el estudiante va sabiendo, conociendo su proceso, sabe lo que quiere lograr y lo que debe lograr. Yo siempre que presento, en las asignaturas en las que presento rúbricas, les digo a los estudiantes, vean, una rúbrica es un pastel para el examen, porque en la rúbrica dice, ¿qué le voy a evaluar? Pues si yo le voy a evaluar esto, estudie eso, haga esto, sea esto. Y las rúbricas me permiten también evaluar, me dan las posibilidades de evaluar muchísimo las habilidades blandas. ¿Sí? ¿Qué necesita que le lea, profe? ¿Los indicadores? Estás haciendo una prueba de vista. Aquí está el profe haciendo. Tal vez sea la luz desde allá, o ya es hora de usar gafas. Sí. Sí, no, tranquilos que igual ahí tienen la presentación, mis profes, y hagamos algo práctico para que terminemos. Abre el listado, por favor, en el Google. Y comparte esa pantalla. Rubistar. Sí, compártanos esa pantalla, por favor. Profes, les voy a, ya para que terminemos, que se viene un lapo de agua. Viene con toda. Para que terminemos, quiero mostrarles esta herramienta y este enlace, se los dejo, está el tutorial y está el enlace y hay unos ejemplos, se los dejo en la plataforma para que lo vean. Rubistar, mis profes, esta página, viejita, pero funcional, porque todo esto se puede automatizar. Simplemente se puede automatizar el hecho de, ayúdame ahí por ejemplo, vamos a crear una rúbrica rápidamente. Aquí nos da unos ejemplos y simplemente son ejemplos que me pueden a mí servir como guía. Esto es maravilloso porque hay como varias opciones y no es la única. Se encuentran rúbricas de evaluación. ¿El profesor qué? Levanto la mano. Profe, Jaiber nos va a comentar algo. Ah, sí, profe, es que hay también una herramienta que ayuda mucho a crear rúbricas, es el Google Classroom. Cuando uno hace una tarea en Classroom, le da la opción de crear la rúbrica y le da el porcentaje a cada título, contenido de la rúbrica, porcentaje de evaluación de esa rúbrica. Bien, profe. En la plataforma les dejo un videito también de eso. Muchas gracias, profe, que lo había olvidado mencionarlo. En Classroom, que me imagino han abierto algún momento un Classroom para sus clases, hay una opción para crear rúbricas. Hay un tutorial que también les dejo ahí que les puede ser muy funcional. Fíjense en esto. Hagamos una de multimedia. Dime. Hay dos tipos de rúbricas, profe. Rúbricas analíticas, que son estas que te acabo de mostrar y este ejemplo que te voy a mostrar, y hay una rúbrica global, que puede encerrarme una generalidad. Por ejemplo, todas las habilidades del ser,
yo las puedo evaluar en una rúbrica global. Es decir, el estudiante presentó una actitud positiva, comunicación asertiva y empatía con sus compañeros y con el trabajo durante todo el semestre. Eso. O también para temas de contenido, también no hay ningún problema. Puede hacerse una rúbrica para cada tema, que es lo esencial, o una rúbrica global. Listo, escojamos acá, no sé qué, multimedia. Diseñemos algo. Proyectos multimedia. Estos son solo ejemplos, profe, solo ejemplos. Entonces acá, ponle aquí cualquier nombre y apellido. Cualquier, al azar. Si no me acordaba de su profesor. Ponle acá, no sé qué, video. Esa es la rúbrica, lo que voy a evaluar el tema de video. Ahora sube un poquito. Mi rúbrica es provisional, ¿tú ves? Listo, llegamos a la rúbrica. Resulta que acá, escoge por favor, ahí donde dice por favor, escoja una categoría. Él me da categorías. Simplemente son opciones porque todo esto se puede editar. Todo absolutamente se puede editar. Entonces yo digo, voy a trabajar, no sé qué, contenido. Y automáticamente él me establece todos los criterios, los 4 criterios para ese contenido. Dice, cubre todos los temas a profundidad, incluye conocimiento básico, incluye información, el contenido es mínimo, Todo, absolutamente todos los criterios yo los puedo editar. O sea, puedo tomar esto como base, pero le puedo quitar cosas o poner cosas de acuerdo a las necesidades. Esto simplemente me sirve como guía a mí. Yo le puedo cambiar el número arriba, por ejemplo, puedo cambiarle eso y darle otra valoración y ponerle bien, o ponerle 5, o ponerle no sé qué. Puedo editar esto, pasa acá y borra cualquier palabra. Borrarlo. Puedo borrarlo, es decir, yo puedo establecer el criterio. Él simplemente me da un ejemplo. Bien, cuando yo haya establecido todos los criterios, al final, baja, por favor. Por tanto, él dice enviar y lo que hace es que me genera un PDF y me lo manda al correo. ¿Sí? Todo esto es editable, absolutamente todo esto es editable y es gratuito. Y esto simplemente es como una base, profes, porque yo ¿dónde puedo hacer esto? Classroom tiene su propia guía para hacer rúbricas. Puedo hacerla en Excel si quiero, simplemente necesito cuadros. Necesito un criterio, si lo hace bien, si lo hace medianamente bien, si lo hace someramente bien, si no lo hace bien, ¿sí? Hay que evitar siempre el mal. Importante evitar ese tipo de juicios de valor negativos dentro de las evaluaciones. Y yo establezco una tabla, cumple con tales ejercicios y además, lo que hablábamos ahorita, profe, cuando usted nos estaba explicando factorización, que a mí 3 neuronas me estallaron, era cuando usted decía, es que en el proceso hizo o no hizo. Ok, ahí tengo que bajarle unos puntos, pero ya no se llaman puntos, se llaman criterios. Hay que bajarle al criterio, entonces el estándar baja 4. No cumplió con esto, el estándar baja 3. Tampoco cumplió con esto, el estándar baja 2. Y así hasta que complete una rúbrica de evaluación. Les dejo en la plataforma, profes, el enlace a esto. Les dejo tutorial, les dejo enlace tutorial para cómo montarlo en Classroom también. Y les dejo enlaces a otras páginas que también hacen rúbricas. Supremamente sencillas. Se los súper recomiendo. Inténtenlo en una asignatura, utilizar rúbricas de evaluación y se van a dar cuenta sus estudiantes cómo van a entender un poco más eso de su estrategia metodológica evaluativa y además cuánto le va a facilitar a usted el proceso de evaluación. ¿Sí? Se lo aseguro muchísimo. Profes, era por hoy eso. Y por el curso, muchísimas gracias de verdad por aguantarnos tanto. Les repito, este fin de semana queda montado las orientaciones para el proyecto final, ¿sí? Y todos los foros y todas las actividades quedan habilitados con nuevas fechas. Vamos a tratar de extendernos todo lo que más podamos para que tengan tiempito y puedan cubrir el curso. ¿Listo? Mis profes en la virtualidad también les agradezco muchísimo. Muchas gracias por estar, por participar y por su asistencia. Que tengan un feliz resto de Muchas día. gracias, profe. Profesor César, muchísimas gracias y Un una gusto. feliz tarde para todos.